Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia y hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre le invitamos a acompañarnos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Puede usted asistir como parte del público, formar parte de esta denuncia colectiva y compartir con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa, aquellos de ustedes que quieran, pues podrán disfrutar de una cena muy especial junto a don Julio Ariza, don José Javier Esparza, un servidor. Es una oportunidad pues para encontrarnos, para conversar, para recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Puede usted reservar su plaza escaneando el código QR que les estará apareciendo en pantalla, o bien llamando al 91-616-2464, o bien escribiendo al clubdeamigos@clubdeamigos.org. Recuerden, 91-616-2464, 28 de octubre en Valencia, porque la memoria no se puede silenciar. Y empecemos nuestra tertulia de hoy. Doña Ángeles Ribes, ¿qué tal está usted? Pues muy contenta de estar aquí, como no puede ser de otra manera. Le estaba comentando a doña Ángeles Ribes que qué bien se come en su ciudad, qué buena es la gastronomía leridana, qué barbaridad. Tenemos productos de primera. Productos de primera y además cocinados de una forma realmente maravillosa, vamos. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Pues encantado, hoy más encantado todavía. Encantado por la compañía. Hombre, pero vamos, o sea... Claro. Contamos con el lujo de tener a doña Ángeles aquí, que siempre es un placer. Voy a poner colorada, oigan. Esa es la idea. Bueno. ¿Creen ustedes que se va a imputar al PSOE por financiación ilegal? Porque ayer comparecieron dos trabajadores de Ferraz, el anterior gerente del Partido Socialista, que se negó a declarar en la Comisión de Investigación del Senado, y luego otra trabajadora de Ferraz que dijo que bueno, sí, que se pagaba en efectivo a gente, en sobres y tal. Bueno, que no recordaba si a Pedro Sánchez le había pagado en efectivo. ¿Quién va a recordarlo? O sea, tú, si pasan 3.000 personas cobrando en efectivo por tu mesa, ¿cómo te vas a acordar de alguna, de un tal Pedro Sánchez? ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿No? O sea, ese hombre del cuestión de habla. Es tremendo. Pero vamos, se está estrechando el cerco y parece claro que si había pagos no contabilizados en las cuentas oficiales del partido, forzosamente tiene que haber ingresos no contabilizados. Y entonces estamos ante financiación ilegal, ¿no? Es que cuando usted y yo éramos jóvenes, yo más joven que usted, había un diputado... ¿A qué viene ese ataque gratuito? Era un dato. Había un diputado, que me acuerdo perfectamente de su nombre, pero prefiero no decirlo porque tampoco tiene mucho sentido, que era canario, y entonces pues curiosamente descubrieron que había robado un pijama en un centro comercial. Entonces hubo un escándalo muy grande, y entonces yo me acuerdo porque había un amigo mío que decía, pero hombre, ¿quién no ha robado alguna vez un pijama en un centro comercial? La mayoría no lo hemos hecho, oiga. Claro, dices, a lo mejor el raro soy yo. Entonces, claro, el Partido Socialista está en esa dinámica. Claro, lo ha hecho varias veces en varias ocasiones. En el tema de las prostitutas, es decir, de pagar de montar orgías con dinero público, ahí no se atrevió con el Tito Berni a decir quién no ha montado alguna vez una orgía con dinero público. No les pareció. Yo creo que lo barajaron. A mí me dijeron que en el gabinete de Moncloa lo barajaron, pero hicieron una encuesta a su alrededor y el tema era minoritario. Y sin embargo, que esté libre de pecado, que tire la primera pierna. Eso, Oscar Wilde tenía un cuento de esos, y el primero que tiraba la piedra dice, ¿y usted quién es? Y dijo, soy el marido. Pero claro, en el tema del efectivo, que
efectivamente, y no es una broma, no es el tema central. De repente el Partido Socialista, como se confirma aquello de lo que ya había indicios, que es que entraban cantidades ingentes de efectivo en el Partido Socialista de forma irregular. Recordamos la empresaria Carmen Pano. Entonces de repente ha decidido convencer a la población de que, bueno, es que lo normal es andar dando sobres con dinero. Esto fue como, bueno, perdón, no es horario infantil, los niños están en el colegio. Es que sí, es horario infantil, ojo. Que bueno, esto ocurrió, de acuerdo, pues utilizo un lenguaje moderado. Esto ocurrió en la presidencia de Bill Clinton, el presidente demócrata, que se descubrió, entre otras cosas, bueno, pues que en el despacho oval se acabó llamando despacho oral, porque había habido una práctica que no explico, pero que era oral en el despacho de Clinton. Y entonces la defensa de Clinton, y esto es en serio, consistió en convencer al electorado estadounidense, a la opinión pública estadounidense, de que el sexo oral no era sexo. Sí, ya recuerdo, ya. Entonces, efectivamente, después de una campaña, que no me diga, no tuve sexo, eso fue un tema amistoso, verdaderamente había un porcentaje que ya no recuerdo en el electorado norteamericano que consideraba que el sexo oral no era sexo, claro, lo cual fue utilizado por muchos maridos y mujeres en distintos juicios por... bueno, es lamentable, pero me recuerda, perdón, estoy un poco disperso porque cito demasiadas cosas y todas inconexas, pero me recuerda a una cosa que decía Paul Johnson en su monumental Tiempos Modernos, en aquella libro sobre la historia del siglo XX, y es que pasando por la historia de España como muy por encima y de la guerra civil, dice, me inclino a pensar, decía Paul Johnson, algo parecido escribió, me inclino a pensar que el Partido Social, que la historia de España o que la guerra civil española fue de alguna manera una prolongación de los conflictos internos dentro del Partido Socialista. Aunque para mí no era tan preciso, porque no había examinado lo suficientemente de cerca esa historia, esto es así, es decir, el Partido Socialista convirtió una discrepancia interna en una guerra civil, literalmente, y en este momento convierte un saqueo, una corrupción brutal, una conquista del partido por parte de un grupo de personas a las que lo que más les une es la prostitución. Y esto es así, la prostitución de una u otra forma. Dos grandes consumidores de prostitución, un portero de puticlub, una persona, el jefe de la banda, que ha vivido durante muchos años de dinero de la prostitución, dinero que no ha obtenido él ni prostituyéndose ni recaudándolo, pero que sus dos casas, sus dos pisos han venido del dinero de la prostitución, y su casa de vacaciones en Almería ha sido cedida literalmente a su mujer por una empresa que mantenía prostíbulos. Entonces, claro, ahora resulta que nos quieren convencer, lo de la bolita, ¿no? Córtame enseguida, Ángeles, porque esto ya es insoportable. Nos quieren convencer de que el tema, no, hombre, claro, es verdad que es que hay dinero en efectivo. Qué antiguaya, desde luego, estas cosas a las que nos han obligado los tiempos, hay que cambiarlo. No, oiga, usted lo que ha estado es manejando dinero negro, probablemente repartiéndolo a expuertas a muchas personas del Partido Socialista, pero además ingresándolo a expuertas de un origen que probablemente serán pues las mordidas, los amaños de obras, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que va a ser muy divertido observar ese manejo del relato cuando empiecen a salir ya con datos fehacientes, de esos que se pueden comprobar muy bien de dónde han salido exactamente las cantidades de dinero que después iban en sobres. Porque es verdad, yo llevo todos estos días asistiendo atónita a cómo ha salido en Legión, la olímpica de opinión, justificando. La famélica Legión. Yo no lo he escuchado, me interesa muchísimo. Bueno, o sea, esas justificaciones acerca de que en todas partes se pagan en dinero en efectivo, que en los ministerios se paga en dinero en efectivo, que en todas las administraciones públicas, yo debo de haber vivido en un mundo paralelo extraño, porque yo he estado 8 años de concejal en un ayuntamiento, 4 años en una diputación, y yo no he visto un pago en metálico en mi vida. O sea, que es que, además, que es una cosa, hombre,
es verdad, porque además te justifican cosas rarísimas como diciendo, no, es normal, porque de hecho en la ley tal del no sé qué, del no sé cuántos, ya existe la figura del cajero pagador, que es el que hace las cosas en metálico y tal. Hombre. El pajero... perdón. No, exacto, en su momento... Y me dice luego a mí, pero bueno. El horario infantil. En su momento es verdad que había ciertos gastos que sí que se podían llegar a pagar en efectivo. Sí, la caja fija, sí, pública. yo lo he mandado. Claro, la caja fija, porque oye, pero es que ya eso a fecha de hoy tiende a la desaparición absoluta. Es más, la instrucción de la Administración General del Estado en cuanto a las auditorías de las administraciones públicas ya incide en que los auditores de cuando en cuando se han de presentar por sorpresa y sin avisar en aquellas administraciones que todavía mantengan la caja fija para hacer un recuento de lo que hay allí y en qué se ha gastado y en qué no. Insisto, por sorpresa y a traición, que es cuando te pillan. Entonces, cualquiera que trabaje en una empresa sabe muy bien que es muy difícil que te paguen dietas, comidas, desplazamientos y tal en metálico, porque las empresas tampoco están generando ingreso de metálico, todo va por transferencia. O sea, no habría ningún problema en que hubiera pagos en sí, efectivo. Está justificado. Está el problema de que a los demás nos están diciendo que no pagamos que no en efectivo, canallas. No, pero bueno. Le pongo yo un ejemplo, el IBI. Vaya usted a pagarlo en efectivo. Y a ver qué le dicen. Me dirán que la administración ya no admite eso, que haga usted la transferencia. Para empezar, pero suponiendo que paguen en efectivo, pues hombre, no hay ningún problema, siempre y cuando pues haya una cuenta donde diga pagos en efectivo realizados, y al lado haya otra cuenta que diga, para pagar esto en efectivo hemos sacado tal día del banco tanto dinero, tal día del banco tanto dinero. Y todo eso puede quedar reflejado. Claro, pero resulta que es que hay pagos en efectivo que no están reflejados en la contabilidad oficial del partido, por tanto no han salido del banco de las cuentas del partido, y resulta que hemos sabido que había más de 400 cuentas del PSOE sin fiscalizar, y hemos sabido que el exgerente del PSOE, al que han colocado en la Empresa Nacional del Uranio cobrando 240.000 euros, puso en marcha campañas de estas de microdonaciones. ¿Quién efectuaba las microdonaciones? Concienciados votantes socialistas, o eran las mordidas de las concesiones de obra pública, porque claro, ahí te pueden meter lo que les dé la gana. Lo de los microcréditos, que en su momento fue una práctica a la que se sumaron todos los partidos, bueno, yo estando en Ciudadanos también lo hacía. Después entró al Tribunal de Cuentas y dijo que eso se había acabado porque no era una manera y tal. Aún así, ese sistema te obligaba a poner nombre y apellidos del donante y a qué cuenta iba ingresado eso, por supuestísimo. Pero era una forma de blanqueo. De hecho, en estas supuestas microdonaciones que se hicieron en una campaña de Podemos, claro, salían datos sorprendentes, ¿no? Como personas que no cobraban absolutamente nada, que estaban en el paro y hacían donaciones de 500 euros mensuales. O sea, pitufeo puro y duro. Claro, es una forma de blanquear. Y de hecho es que hay un patrón de conducta. ¿Recuerdan ustedes a las, no recuerdo si en este caso grabaciones o referencias de la UICO acerca de una conversación de Villarejo que decía que el problema de Sánchez era justificar los ingresos de Begoña, de la Begoña, me parece. De la Begoña, y los ingresos de Begoña, ¿de dónde venían? Claro. Entonces, los ingresos de Begoña, hombre, vamos a ver, los ingresos de Begoña, esto no es una suposición ni es una difamación. Los ingresos de la familia de Begoña venían de la prostitución. Entonces, Begoña no se prostituía, eso es evidente. Lo que hacía era recibir dinero proveniente de la prostitución, fuera directamente o fuera como contable o fuera a través de su padre. Esto es así. Entonces había que justificar ese dinero, y a partir de ahí aparentemente la vida de Sánchez es una justificación de dinero en efectivo de imposible o difícil justificación. Esto es lo que ha ocurrido, y entonces lo hace en una continua huida hacia adelante. O sea, Sánchez ha estado cometiendo ilegalidades tremendas, algunas posiblemente delictivas, otras no, otras seguramente solo ilegalidades, y lo que pasa es que ha ido ganando, porque ha ido comprando todo. Ayer me llamó la atención, lo he escuchado esta mañana, a la voz de Sánchez, porque me parece que le pillaron en un momento como
no sé, cansado, barrio bajero o algo, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué? ¿Quieren un titular? ¿Que cuándo habrá una reunión con...? Que se refería a Puigdemont, me imagino. Pues cuando toque, como diciendo, ya sí, claro que me voy a arrodillar, no sigo, don Luis, ante Puigdemont. Es decir, entonces, Sánchez, ¿qué ocurre? Que ha hecho todo. En realidad, en este programa, más de un participante ha dicho alguna vez una cosa cierta, que es que la corrupción más grave, la más grave de todas las que hay en la política española, y concretamente del Partido Socialista, la más grave ha sido acordar el gobierno y acordar medidas concretas y las políticas con criminales, como Puigdemont, etcétera, los 7 votos, los peores criminales, que son los que han dado un golpe de Estado contra la Constitución, los de Bildu, los etarras. Es decir, ese es la peor corrupción, eso es lo peor. Es decir, me acuerdo cuando el golpe de Estado que sufrimos todos los españoles, pero que sufrieron con especial intensidad personas como Ángeles y los que estabais allí, viendo que intentaban convertir en extranjeros en vuestra tierra por la fuerza, ¿no? Entonces yo recuerdo algún tiempo después un amigo que me decía, porque yo decía, bueno, esto es tremendo, y me decía, hombre, tampoco han violado a nadie, y yo digo, no, mucho peor. Es que yo de verdad, esa es una lucha que llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, porque los que lo vivimos en primera línea, claro, los que vimos la capacidad que puede tener en un momento dado una organización que tiene todo el aparato de las administraciones públicas, incluyendo no solamente los recursos económicos, sino también los recursos de una policía autonómica que estaba absolutamente conchavada, exceptuando, claro, bueno, siempre hay excepciones, honrosas excepciones, con unos ayuntamientos que estaban al servicio de... Y todos esos te pueden aniquilar en un momento dado. Es más, ya se ha dicho muchas veces, se buscaba que hubiera algún muerto, se buscaba, de eso hay conversaciones que han sido intervenidas y que han sido reconocidas diciendo que bueno, que es que tampoco les vendría mal. Hubo una serie de conexiones con Rusia, con los servicios secretos rusos y la mafia rusa, precisamente porque a ellos les interesaba estar allí agitando el avispero, etcétera, que casualmente se decidió que no se iban a investigar y no se han llevado jamás al juzgado. Y hubo unos usos de fondos que ya se ha reconocido que había una malversación ahí, porque evidentemente si tú coges dinero público para no poner de tu dinero para hacer según qué cosa, pues eso ya es delito. Entonces, todo esto que se amnistíe, que se perdone y que se olvide, es el peor delito. Y que gracias a eso tenemos a un señor que no tiene el más mínimo escrúpulo, como dices tú, en una huida hacia adelante, y que va a seguir en eso durante mucho tiempo, es una prostitución absoluta del Estado de Derecho. Como ya hemos citado, por lo menos yo he citado por encima de mis posibilidades a Thomas de Quincy, ¿no? Pues mejor casi que la famosa cita, aconsejar la lectura del asesinato considerado como una de las bellas artes, ¿no? Pero es la realidad, claro, una persona empieza viviendo del dinero de la prostitución y pactando con criminales, y al final es que acaba cobrando en efectivo irregularmente. Es decir, en medio de todo esto no es lo más grave, pero el problema no es el efectivo. Y el problema en este caso no es tampoco la prostitución ni el pactar con criminales y terroristas, sino que han robado cantidades, que hay indicios de que han robado cantidades ingentes de dinero y que los ha robado la banda del Peugeot. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el asunto no es examinar, es ridículo y es vergonzoso que nos impulsen a examinar si cobrar en efectivo unas dietas es correcto o no es correcto, porque la perspectiva es que esos cobros en efectivo, los que estamos viendo, que son relativamente pequeños, que no son pequeños, son un indicio de una de las formas de blanqueamiento de dinero irregular que entraba en el Partido Socialista. Y con lo cual enlazo, porque nos hemos ido hasta el golpe de Estado y al siglo XIX, enlazo con la pregunta que creo recordar que era: ¿van a imputar al Partido Socialista por financiación irregular? Con lo cual, claro, yo me habría ahorrado a los oyentes muchos disgustos si hubiera respondido desde el primer momento sí. Oyentes que están encantados con la tertulia de hoy. Una de ellas, doña Julia García Amado, dice: qué bien, una tertulia con doña Ángeles Ribes y don Mutatis Mutandis. Pero bueno, que eso lo ha impulsado usted. Sí. Yo, como un pequeño apunte,
Y yo no sé si ustedes han visto, le recomiendo al respetable también que la vea, una película que está protagonizada por Tom Cruise, con lo cual para las chicas ya es una ventaja, que se llama Barry Seal, el narcotraficante, no sé si la han visto, que es un piloto de líneas aéreas que se dedica, por circunstancias, a mover las cantidades, mover los paquetes de droga que viene de Sudamérica y tal. Y entonces recibe, por eso, unas cantidades ingentes de dinero que no tiene forma de blanquear. Entonces es una huida hacia adelante muy divertida, basada en hechos reales, por cierto, donde, bueno, pues estás viendo como el tío tiene hasta las paredes de su casa empapeladas por dentro con billetes y tal. ¿Le suena de algo esto? Sí. Ahora que lo dice... No, es que, perdón, pero de repente, fíjate, se nos ha olvidado que el jefe de blanqueamiento, no era exactamente el cargo, pero el jefe de blanqueamiento de capitales de la Policía Nacional, de la Unidad Económica de la Policía Nacional, de la UDEF, Yes. ya estoy recordando poco a poco, el jefe de blanqueamiento de capitales fue detenido y se le encontró en su casa cantidades ingentes de dinero escondidas en las paredes. Este no era Tom Cruise, No. vamos, no lo sé, pero tenía un cochazo, como tenía varios cochazos. Claro, ¿sabes? es que es muy difícil. Los que somos pobres. Claro, no tenemos... Si hubiera de entrada de repente una cantidad ingente de dinero que procediera de alguna cosa, ¿de dónde, cómo demonios lo vas a justificar? Sí, o haríamos cosas de pobres, o sea, haríamos cosas de alquilaríamos un trastero de estos que se alquilan ahora en Madrid, ¿no? De Blue 24 o algo así. Sí. No, pero quiero decir que estamos hablando... Yo creo que el pobre Ábalos al final se metió en todos estos líos porque tampoco sabía cómo blanquear el tema. Dijo, ¿cómo blanqueo tanto dinero? Sí, porque en iPhone Señoritas, nuevos 50, 60. y en pendientes de oro rosa, hombre, gastas cantidades, pero tampoco Pero era las que le debían de pero entrar. era como Pantaleón y las visitadoras, o sea, el tío probaba el material para el tema, Te voy para a decir blanquear una cosa, dinero. viendo las prácticas habituales del Partido Socialista, hubo un caballero, porque no dejaba ninguna desamparada. De hecho, cuando... Es verdad, Las cosas como son. Cuando antes de salir todo este escándalo, en personas ignorantes como yo, sabíamos, yo creo que nos había llegado a muchos, o a todos, o a los que estábamos en la corte, yo qué sé, pero llegaba que Ábalos, lo que se dedicaba a Ábalos era, a mí me lo decía en abstracto, decía, no, lo que hace Ábalos es crear ONGs para mantener a sus mujeres, a sus anteriores mujeres. Bueno, antes les ponían un piso o una mercería. Sí, una mercería, sí. Claro, a mí nadie me dijo, bueno, no, en realidad no es solo para mantener a su exmujer y a su exnovia, sino también a sus exprostitutas, lo que sea, ¿no? Pero esto se sabía, o sea, es verdad que Ábalos probablemente sea, me perdonan ustedes, sea un romántico, o sea, quiero decir, hombre, un romántico un poco adicto al sexo duro, pero un romántico. Quiero decir que no dejaba, intentaba, era un machista, era todo lo que quieras, pero intentaba no dejar tiradas a las prostitutas con las cuales había Por lo menos pagaba con el dinero de los demás. Y establecía una relación de exclusividad, que esto es lo que hacía, o sea, yo elijo una prostituta, pero no quiero compartirla con nadie, entonces claro... Era un monógamo sucesivo, dice usted. Sí. Bueno, no, lo que quería es que la prostituta fuera monógama. Y claro, esto cuesta dinero. Claro, y entonces llegó a colocarla en un piso en la Plaza de España, que yo trabajo cerca, yo veo los pisos en la Plaza de España y ya es horrible, porque yo pienso, joder, ¿cuánto tendría que prostituirme para que me dieran un piso no lo haga, en la torre? No vale la pena. Es que tendría... Pero tú fíjate, yo, de todo esto, hay una cosa que me hiere, porque, como dices, en el mundillo se tenía que conocer según qué prácticas. Entre los propios compañeros diputados se tenían que conocer estas prácticas. Te vienen rumores siempre y siempre puedes... Entonces yo, que conozco personalmente, por ejemplo ahora a la flamante portavoz que tiene, Montse Mínguez, que ya fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Lérida cuando estaba yo de 2015 a 2019, hombre, que son gente de los que hacen alarde de feminismo, de sororidad, de tal, no sé... Claro, dices, estás tragando con patatas un conocimiento de una putrefacción inmensa y te sale a cuenta por el sueldo que estás recibiendo en el Parlamento
yo creo que debe de haber algo más, porque si no... Viendo alguna de las performances de esta señora en el Parlamento, pues hombre, vamos, yo que ella mataría, porque ha llegado donde no podría haber llegado en la vida, ¿no? Claro, que por cierto, bueno, no quiero cambiar el tema, pero qué vergüenza de periodistas. Totalmente. Qué vergüenza de periodistas, es decir, cuando un periodista, en este caso fue Vito Quiles, hace una pregunta pertinente, o sea, es decir, que recuerdo, en este momento se me ha olvidado la pregunta, pero era, bueno, ¿a usted qué le parece? Pues una imputación, no sé qué. Entonces, calla la portavoz parlamentaria o del partido. Parlamentaria. La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista calla, y entonces, claro, en cualquier lugar del mundo, el periodista... el periodista siguiente habría... y el periodista siguiente habría dicho, puede contestar la pregunta anterior, o habría hecho la misma, y no, y entonces de repente habla del cambio de hora. Es que no hubiera sido vergüenza. Posible sin una connivencia de un aparato mediático, el cual pues también sabemos que tiene graves problemas de financiación, etcétera, y que recibe cantidades ingentes de las administraciones públicas. Y yo no sé muy bien, porque esto lo hablas con personas, digamos, de fuera del ámbito político y que no están especialmente... Entonces, si conocen a Vito Quiles, te dicen, bueno, claro, pero es que Vito Quiles... oiga, no me hable usted de si es Vito Quiles... Esa es la falacia de la persona. Claro, es decir, el problema no es la persona. Claro, o sea, un periodista, lo que tiene que hacer un periodista, y especialmente político, es hacer preguntas al poder, preguntas incómodas, que es preguntas que el poder no quiere, que le es incómodo contestar. Entonces, precisamente se le margina a una persona por cumplir exactamente lo que tiene que hacer, y todos los periodistas que hay en una sala parlamentaria colaboran. Es tremendo. ¿Cómo ha llegado el caso que Vito Quiles estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona, invitado por los de Sacabat para dar allí una charla que fue absolutamente prohibida por el rectorado? Pretendieron expulsarlo del aparcamiento donde estaba, que es una plaza que es grande, que es una zona pública, evidentemente, diciéndole que él no podía estar allí. Enviaron a los Mossos de Escuadra, etcétera. Evidentemente hubo enfrentamientos, y el rectorado sacó una nota vomitiva denunciando que había ido allí a provocar y que había atraído a gente de extrema derecha para hacer daño, tal y cual. Bien. Sí. Ese mismo rectorado cayó como meretriz cuando la noche anterior habían estado un grupo de encapuchados con antorchas paseándose impunemente por el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y quemando contenedores, y no ha expelido ni una sola nota de condena para eso, porque el panorama mediático y el panorama de libertad de expresión en Cataluña, que es un estercolero absoluto, ha sido exportado con éxito al resto de España, como solemos hacer siempre los catalanes, que somos unos genios. Sí, pero la culpa la tenemos todos los españoles, porque lo que hemos estado haciendo, o sea, sin quitarle ni ponerle responsabilidades a nadie, pero esto, en fin, no lo decimos ahora, lo venimos diciendo muchos, nos conociéramos o no, desde hace muchos años. Desde Madrid se estaba permitiendo, consolidando, impulsando, financiando ese apartheid en Cataluña, esa excepcionalidad en el cual el cumplimiento de las leyes no servía, y se podía oprimir a los que querían no aceptar el nacionalismo obligatorio, y entonces se ha catalanizado, que me horroriza decirlo así, se ha catalanizado la vida política española, se ha importado lo peor, lo que desde Madrid se había fomentado y permitido, y ahora lo tenemos aquí. Y mientras Sánchez, el infame Sánchez, porque esto hay que decirlo, haciendo la loa y alabando a la colaboradora de ETA, a la asquerosa colaboradora de ETA, Merche Aizpurua. Es una cosa tan terrible. Pausa publicitaria y nos vamos precisamente a hablar de qué va a pasar con Sánchez, porque de repente nos encontramos con que lo mismo la semana que viene tenemos convocatorias electorales. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones.
Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Destrucción, silencio y olvido. Hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias. Hoy siguen esperando respuestas. El Toro Televisión viaja a Valencia para emitir un programa especial desde el corazón de la tragedia, donde las víctimas aún reclaman justicia. Este 28 de octubre no te pierdas el programa conmemorativo de la Dana, solo en el Toro Televisión. La memoria no se puede silenciar. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena, la droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres, sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 3 minutos, 8 y 3 en las Islas Canarias, y hoy nos despertábamos con dos noticias que hemos comentado en el boletín informativo de posibles convocatorias electorales la semana que viene. Por un lado, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que amenaza con convocar elecciones autonómicas anticipadas el martes. Por otro lado, porque no le aprueban los presupuestos, no llega a un acuerdo con Vox para los presupuestos y entonces, pues bueno, pues a elecciones, dice. Por otro lado, pues el lunes habrá reunión de Junts para, dicen, romper con Sánchez y para estudiar el presentar una moción de censura instrumental. Instrumental quiere decir una moción de censura donde se elegiría a alguien para la presidencia del gobierno que simplemente lo que haga sea tomar posesión como presidente, inmediatamente disolver las Cortes y convocar elecciones. Entonces, en teoría sería algo que tendría los números si es que Junts decide hacer eso, porque bueno, pues en teoría quizás se pudieran poner de acuerdo Junts, Feijóo, Puigdemont, Feijóo y Abascal en elegir a alguien no perteneciente a ningún partido y que fuera aceptable por los tres para hacer eso, tomar posesión e inmediatamente convocar elecciones. Ahora, la pregunta es, ¿Junts va a hacer eso? ¿Se va a sumar a eso? Pero el caso es que si lo hace el lunes, entonces el martes nos encontraríamos con elecciones en Extremadura y posible moción de censura en Madrid. ¿Vamos a periodo electoral? ¿Ustedes qué creen? Yo no lo veo. A ver, vayamos por partes. Lo de Extremadura, sí, ahí sí que la veo que es muy capaz de eso. Yo no voy a criticar el hecho de que convoque elecciones porque no puede presentar unos presupuestos, es lo que le estamos exigiendo a Sánchez, al fin y al cabo. Otra cosa es que no tenga la capacidad de llegar a acuerdos para poder levantar un presupuesto en la señora Guardiola, y el resultado que puede llegar a suceder en esas elecciones, porque ya veremos si después es capaz de sumar o no. O sea, a veces la convocatoria de elecciones las carga el diablo. En el caso de lo de Junts, vamos a ver. Junts está en una situación en la cual tiene un rival poderosísimo, que es la Alianza Catalana de Sílvia Orriols, y nota su aliento en la nuca de forma consistente. Y ahora mismo tiene una situación consolidada de una serie de personas que están ganando un buen sueldo público y de cuando en cuando consiguen algo gracias a estar donde están. Yo no veo
que sean capaces de jugársela e irse a elecciones anticipadas cuando pueden llegar a perder hasta la camisa. Entonces, francamente no lo veo. Segundo. Lo que pasa, ese Bien. razonamiento tiene un contraargumento, que es: si convocan hoy, van a perder la camisa. Si convocan dentro de 6 meses, van a perder la camisa, los pantalones y los calzoncillos. Sí, pero mientras tanto tienen la camisa. Y esta gente se mueve por lo que se mueve. O sea, yo, francamente, a mí me cuesta verlo. Me cuesta bastante más aún ver que sean capaces de llegar a una figura de esas de consenso que satisfaga a la vez a los de Junts, a los del PNV, a los de Abascal y a los de Feijóo. Yo lo veo muy complicado. Y luego la tercera, es decir, ¿con qué puede amenazar ahora mismo Junts a Pedro Sánchez? Es que tenemos que ir a elecciones porque no te voy a votar los presupuestos. Oh, vaya. Es que así no puedes gobernar porque no te aprobamos ninguna ley. Pues vale. Yo la única forma que vería de que hubiera elecciones anticipadas es que Pedro Sánchez estuviera convencido de que las encuestas le favorecen y que por tanto podría volver a repetir más o menos el resultado de las últimas elecciones, o B, que al señor Puigdemont, que tampoco es conocido por su claridad mental en muchos momentos, le dé una ventolera y haga esta jugada. A mí me cuesta mucho de ver, porque no olvidemos que además detrás de todo esto está la situación que puede encontrarse Junts en Cataluña. Entonces, ahora mismo aún puede ir diciendo que él ha conseguido varias cosas en frente de lo que ha conseguido Esquerra o en frente de lo que podría llegar a conseguir Alianza Catalana. Si nos vamos a elecciones, eso se le acaba. Ángeles, como es muy educada, no ha dicho lo que es Puigdemont, que además de otras cosas es un personaje mentalmente inestable. Inestable y cobarde, es muy cobarde. Cobarde mucho. Y es una persona a la que los miserables, infames, por cierto, del Partido Socialista y alguno del Partido Popular le ha convertido en un... Y si me permite, don Asís, esa es la segunda derivada, es decir, ¿de verdad al Partido Popular y a Vox les conviene llegar a acuerdos con Junts y con el PNV? No, lo de moción de censura instrumental, por eso, ejemplo, imagine. Usted sabe que el aparato mediático lo vendería como se han echado en brazos de Puigdemont. Y eso en Cataluña calará, ¿eh? ¿Usted cree? Sí. No sé, yo desde luego soy absolutamente opuesto a cualquier tipo de pacto que pueda alcanzar el PP con Junts, y soy absolutamente opuesto a que Vox pudiera apoyar una moción de censura donde el candidato fuera Feijóo y que también fuera votada a favor por Junts, porque evidentemente ahí habría acuerdos bajo manga con los que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, si a mí me dicen, oiga, ponemos a Santiago Segura de presidente de gobierno, votamos los tres juntos para que Santiago Segura al día siguiente ¿Y en qué disuelva las beneficia cámaras. eso a Junts? Es decir, si no va a llegar a acuerdos a posteriori con Partido Popular o con Vox, ¿de qué le beneficia hacer una convocatoria electoral? Castigar a Sánchez, ir a elecciones antes de que Alianza Catalana se los coma del todo. Lo que pasa es que perder la camisa, o sea, quiero decir, perder la camisa para evitar perder los calzoncillos, yo qué sé, es una cosa que antes sucedía en un país normal. Bueno, recuerde... que sucede en bolsa todos los días, lo de cortar las pérdidas. Claro. Eso del tío adicto al juego, que como va perdiendo mucho dice, no, pues sigo a ver si... eso es un comportamiento autodestructivo. Sí, pero lo que quiero decir es que esto pasaba antes en España y sigue pasando en países normales, ¿no? El gobernante que convoca elecciones sabiendo que las va a perder, pero sabiendo también que las va a perder por menos de lo que sucedería si siguiera sin convocarlas o si siguiera en el poder. Pero aquí yo creo que no va a pasar, porque es que el mismo acto que podría traer unas elecciones, la misma moción de censura, que yo creo que es inviable por casi todos los lados, ¿no? Curiosamente, el Partido Popular está dispuesto a escenificar un acuerdo con Junts más que con Vox, lo cual es dramático, pero bueno. Si el Partido Popular escenifica un acuerdo con Junts, Vox se lo come en Cataluña. Vox se lo come en Cataluña, ¿no? Claro. Bueno, espero que eso lo sepan. No sé si espero que lo sepan. Pregunta, ¿compensaría
esos votos que perdiera hacia Vox con votos que trajera de la antigua Convergencia y Unión? No, eso también pienso yo que no. O sea, yo lamento decirlo porque he luchado mucho para que eso no suceda, pero en estos momentos Cataluña está perdida para los que defendemos el Estado de Derecho y el constitucionalismo. Los números no dan. O sea, se ha llegado a un techo, hay trasvase de votos, son vasos comunicantes, pero no da, y no da porque el Partido Socialista Catalán está del lado del separatismo. Si no fuera así, probablemente podríamos asistir a un cambio de verdad, pero no va a ser. Lo que ocurre es que todo eso nos lleva, en mi opinión, nos lleva al hecho de que quien decide que haya o no elecciones es Pedro Sánchez, ¿no? Es una perogrullada, pero es así. Junts es verdad que le puede convenir elecciones, pero después de una escenificación. Yo solo contemplo que haya elecciones si sucede algo, pero claro, es incompatible con que las elecciones le convengan a Pedro Sánchez. Y eso que podría suceder es ya la escenificación del abrazo entre Sánchez y Puigdemont, ¿no? Eso va a ocurrir, eso puede ocurrir. Escuchando a Pedro Sánchez ayer, uno diría que puede ocurrir en el cortísimo plazo, ¿no? Y lo venderían de maravilla. Y lo vendería el PSOE de maravilla. ¿Dónde? ¿En Cataluña o fuera de Cataluña? Por todas partes. Lo vendería como la reconciliación política de aquellos que tienen formas distintas de entender la España plural. Ya tiene ahí lo que ocurre con eso, yo no sé qué venta tendría eso o qué daño le causaría al PSOE en el resto de España, fuera de Cataluña. Esa es otra cuestión. Claro, pero lo que quiero decir es que pero lo que sí tiene es un efecto perverso en el electorado del PSOE, en el que quede. No sé cuánto le quedará, pero sí le quedará una parte significativa, porque el PSOE es una religión, es una secta, es un odio al otro, ¿no? Entonces el efecto es terrible, porque ya tenemos una parte... Yo creo que es peor que eso. Es como en esa película que usted suele citar tanto, La jungla de cristal. Sí. Es todo dinero, es simplemente saqueo. El odio es el teatro para justificar el saqueo. Pero el electorado... El electorado odia. No, el electorado odia, porque solo parte del electorado se beneficia económicamente. Exactamente, no todo el electorado saquea, el ni mucho menos. El electorado odia o necesita sencillamente identificarse. Es como bueno, iba a hacer una cita inconveniente, es como el del Atleti, que es igual perder la Champions siempre que machaque al Madrid, no sé. Cual. Es que es así. Pero es esto. Momento. Vamos a verificar si eso es así. ¿Eso es así, don Julio? Dice don Julio que no. No, hay un sector, vale, hay un sector que... Vale, bueno. Bueno, pero lo que quiero decir es que el efecto es terrible, porque ya hay una parte del electorado del PSOE que prefiere a Bildu ETA que al PP. No le quepa la más mínima duda. Que es lo que ya ocurría. Yo me acuerdo, yo cuando trabajaba con gente, me veía frecuentemente con gente del PNV en el País Vasco por motivos de trabajo, y entonces esto cuando todavía había brutales asesinatos, y entonces me decían, en momentos de relax, me decían tranquilamente, decían, bueno, sí, es que nosotros, claro, no nos gusta que maten gente y tal, pero nosotros estamos en este lado, estamos nosotros, Bildu, tal, y vosotros estáis en el otro lado, y era increíble. Bueno, pues el electorado del PSOE, el que quede, que es significativamente grande, está pervertido. O sea, ya cualquier manifestación de respeto a la nación española, a la Constitución, a la ley, lo considera una cosa ultraderechista, y sin embargo justifican y aprecian la liberación y no solo eso, es la entronización de golpistas criminales, como si fuera bueno poner, no solo amnistiar, que ya es malo, a un pederasta, sino ponerle a dirigir una red de centros de educación infantil. Y esto es lo que está apoyando el electorado del PSOE, y le llaman reconciliación. Y su protección del entorno etarra ya pues viene a ser lo mismo, ¿no? Nos manda doña Ana Stafford una pregunta que le ha hecho a Hola, Ana. A Groc. Ajá. Dice, ¿qué tertuliano de Radio Libertad usa con frecuencia la expresión mutatis mutandis? No lo sé, no le contesta Groc. La llevo evitando. Asistimos más. Es el tertuliano de Radio Libertad que usa con frecuencia la expresión mutatis mutandis en sus intervenciones, especialmente en el programa Mañanas en Libertad con Luis del Pino. No es verdad. Sí, es verdad. Saluda, Groc. La inteligencia
ya le conoce, por lo menos la artificial. Dios mío. Oye, pero Ana, o sea, aliarte con Grog contra mí es pero bueno, no es esto. Contra ti, es simplemente poner un hecho de manifiesto. Qué barbaridad. Bueno, ¿les parece a ustedes que hablemos un poquito de política internacional? Por favor, escuchen al... no sé cómo calificarle. Asesino, torturador, corrupto, dictador... no, payaso de Maduro, escuchen. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Los IGLAS para ensayar en el lanzamiento de IGLAS, y eso no pela. El IGLAS es una de las armas más poderosas que hay. Estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de IGLAS que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del... Yo me pregunto, este imbécil ¿se piensa que un solo venezolano, en caso de un ataque estadounidense, va a dar su vida por él? No sé. No, es un payaso siniestro, pero sus payasadas siniestras no están dirigidas, por supuesto, a disuadir a Estados Unidos o a cualquier otra fuerza, sino que es a partir de una locura, una cosa interna, porque a lo que teme Maduro es a sus compañeros, obviamente, que están buscando una solución sin él, a sus compañeros de crimen, quiero decir, ¿no? A Diosdado Cabello, a toda la gentuza que maneja el narcotráfico y el resto de los recursos con los que Venezuela apoya a la izquierda internacional, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me preocupa la situación en Venezuela, porque en realidad yo creo que cargarse a Maduro o cargarse el régimen de Maduro, entiéndanme ustedes, es relativamente fácil. El problema es si ese vacío de poder lo llenas o no lo llenas. Y el coste humano que conseguirías. Claro. Que no nos olvidemos. Hay una estructura creada, además de forma típicamente comunista, con células populares, y lo de populares lo pongo entre comillas, pero células populares de personas de baja extracción económica por toda Venezuela, que están creadas y diseñadas como formas de mantenimiento del poder en todo el país. Y cuando digo del poder, quiero decir de pegar una paliza al disidente, de vigilar al vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo le digo una cosa. ¿Usted cree que eso cae fácil? Creo que en caso de que Maduro se venga abajo, bastante van a tener todos esos comisarios políticos de barrio con que no les linchen sus vecinos. Es posible, pero a eso me refería yo con el coste humano, porque no olvidemos que al final, en su momento, cuando Chávez pegó el golpe de Estado, ya se le intentó expulsar de la manera prevista en la Constitución venezolana, que era mediante el referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio se hizo mediante una serie de personas que se apuntaban para poner las firmas, que era lo que se necesitaba. Esas listas fueron filtradas de una forma vergonzosa y utilizadas para montar una aplicación informática en la cual no solamente estaban los nombres, sino también las direcciones, los puestos de trabajo, los números de la seguridad, etcétera. Y esas listas fueron utilizadas después para unas purgas brutales. Sí. Esas listas, que es la lista Tascón, después derivó en otras sublistas y a mí lo que me han estado explicando últimamente los amigos venezolanos es que las papeletas de voto que se utilizaron en las últimas elecciones pues también han sido aquellos que habían salido a festejar que se había ganado las elecciones, también estaban siendo utilizados agregándolos a esos datos para ser purgados. Es decir, la sociedad venezolana ahora mismo tiene un problema enorme.
Yo creo que el vacío de poder como tal no se va a suceder, sino que lo que va a haber es una transición cómoda a personajes quizás un poquito menos siniestros en apariencia, pero igual de siniestros en el fondo, y que las cosas van a seguir exactamente igual. O sea, que yo soy muy escéptica con lo que eres pueda más pesimista que suceder, a no ser que asumamos, sobre todo los venezolanos, que asuman que la única manera de conseguir eso es probablemente con un coste humano en vidas muy grande, con enfrentamientos brutales. Claro. Es lo que tienen estas situaciones. Claro, Entonces, claro. No lo veo, no lo veo. Claro. Y yo creo que es posible, no sé, yo quiero ser optimista o por lo menos difundir, aunque sea mínimamente, una esperanza, ¿no? Es decir, en realidad la oposición en Venezuela lleva 20 años, bueno, lleva más, pero lleva 20 años evitando la única salida real, para la que hay que ser valiente, pero para la que hay que ser coherente, que es la que representaba. No quiero centrarlo en una heroína o en un héroe, en una heroína, pero es la que representaba ya hace 20 años María Corina Machado. Es decir, si tú quieres parchear, si tú quieres pastelear, va a suceder algo como lo que está diciendo Ángeles, ¿no? O sea, 20 años después, quien ha hecho una oposición no solo coherente y ética, sino eficaz, ha sido María Corina Machado, quien ha conseguido no solo ganar unas elecciones, sino movilizar al pueblo. Y esas elecciones y ese proceso verdaderamente revolucionario que ha llevado a cabo, pero democrático, que ha llevado a cabo María Corina, ha sido precisamente desbaratado, entre otras cosas, por la ayuda de mamporreros asquerosos como los gobernantes españoles. No, es que el galdoso, no sé si eso es una expresión muy catalana, galdoso, el asqueroso papel que está teniendo España, y lamento decir España, porque claro, al final, cuando gobernantes españoles en Venezuela, es algo que la historia nos juzgará de manera muy dura, porque ha sido lo más asqueroso que te puedas echar a la cara, pues claro, multiplícalo por 10. Por eso, y sin cambiar el tema, si cae este gobierno de mezquinos, no solo como Pedro Sánchez, sino como esos personajes menores que ya se creen Napoleón, como Álvarez o como esta gentuza, es decir, sencillamente alternar el poder en España por unas elecciones democráticas sería un gravísimo error, porque lo que estamos es consolidando una política española que en el interior ha consistido en hacer todas las barbaridades posibles de la mano de terroristas, de la mano de golpistas, etcétera. Y en el exterior ha consistido en aliarse con los peores grupos terroristas que te puedas imaginar, no solo con Hamas, y en aliarse con los peores gobernantes más siniestros y responsables directos del tráfico de drogas y del terrorismo internacional, como son los gobernantes venezolanos. Eso es la política exterior española. Eso es Álvarez. Pues eso es Sánchez. Yo voy a ser optimista. ¿Alguien tiene que serlo? Tiene que serlo. Yo creo que Maduro va a caer, y que va a caer pronto. Y ¿Que caerá Maduro? Va a caer Maduro. Madurito. Sí, pero porque se llama Maduro ya. Pero ¿y luego qué? Sí, o sea, pues va a caer porque hay un indicio que no falla. Y es que Borrell acaba de calificarle de asesino y demás. O sea, el mismo Borrell que le ha estado sosteniendo, ahora de repente le califica de asesino, de dictador, y dice que no está para nada de acuerdo con lo que Zapatero ha hecho en Venezuela. Digo, uy, madre, la rata que abandona el barco. Puede ser que vayan a salir cosas comprometedoras acerca del papel de compañeros suyos del Partido Socialista allí, y entonces se quiera desvincular. Sí, Borrell está siguiendo no necesariamente que esté viendo cómo cae el régimen, sino cómo puede salir a la luz determinados documentos. Se está distanciando, sí, de lo de Borrell. O sea, por supuesto, claro, puede ser dos cosas. Una, que se haya convertido, se haya arrepentido de sus pecados. Es imposible. O sea, Borrell es un tipo... Lo creímos en 2017. Y nos demostró que no. Bueno, se lo creo. Yo nunca no me podéis ser como las turbas romanas, decía los que pedían que Pujol ingresara en prisión. Qué infame. Por cierto, ¿cuándo dicen que juzgan a la familia Pujol? El mes que viene, ¿no? Juliembre. Sí, lo de Borrell, o sea, puede interpretarse como las ratas que dejan el barco cuando se está hundiendo, que son las primeras, o puede interpretarse como lo que usted dice, se está distanciando no solo de una estampida, sino de una información que afecta directamente a sus compañeros. Ahora, el asunto es que va a caer Maduro. Sí, seguramente va a caer Maduro. Su posición es... Aunque solamente sea por edad, caerá, ¿Borrell o...? No, Maduro. O sea, tarde o temprano, oye, hombre, a ver si me entiendes. Hombre, ya, claro, pero ¿qué va a pasar en Venezuela? O sea, en Venezuela va a haber una
una depuración que dé lugar a un procedimiento que en realidad, claro, esto no se puede decir en la radio, pero es así. O sea, cuando está tan deteriorada una sociedad, cuando se ha expulsado económica y políticamente a 6-7 millones al menos de venezolanos, cuando está todo tan deteriorado, lo importante no es restaurar la democracia, sino restaurar el Estado de Derecho, es previo, hay que restaurar el funcionamiento de las leyes, la libertad de moverse, la libertad de trabajar, hay que restaurar todo eso, y solo si se restaura todo eso puede funcionar un régimen democrático, ¿no? Y todo esto es muy complicado. Claro, la tentación es que quienes deciden estas cosas opten por la solución que ha escrito doña Ángeles, ¿no? Una transición cómoda en la cual los que manden sean a lo Lampedusa, sean los mismos. Que todo cambie para que nada cambie, donde hayan, sí, ciertamente alguna cosa ejemplarizante para que no digan que, pero no van a haber unos juicios de Nuremberg, las cosas como son. Eso es cuando en Rumanía se rápidamente, asesinaron a los Ceausescu, a la pareja Ceausescu rápidamente, los mismos que habían estado mandando para seguir mandando y para que no hubiera, por eso Rumanía tardó tanto tiempo realmente de salir del régimen comunista, porque siguió con otro nombre. Rápidamente los servicios españoles enviaron a alguien a Rumanía para hacerse con las cintas grabadas por los Ceausescu de Santiago Carrillo y guarrerías de políticos españoles allí en burdeles y cosas por el estilo, ¿no? Sí, yo no lo sé, o sea, la cosa oficial, que tampoco era muy estética, yo creo, es que iban temporadas al balneario de la doctora Asland, que era entonces una famosa doctora que vendía cremas. Yo visité Bucarest pues muy pocos años después de la caída de Ceausescu, ¿no? Usted siempre llegando tarde a todas partes. Ya. Pues sería el año 95, 96. Y entonces me llamó la atención de que todavía, los rumanos son una gente encantadora, de que todavía había los restos del comunismo, por ejemplo, se evidenciaban en que ibas a una farmacia incluso y no solo había pocos productos, sino que decías, ¿tiene usted no sé qué? Y entonces, no, y yo decía, mire, lo tiene ahí detrás. O sea, no había una mentalidad de vender, de comprar, era un régimen era un país absolutamente machacado por el comunismo, pero bueno, me estoy desprogramar. Bueno, pues como se está oyendo usted, nos vamos a ir a la pausa publicitaria y se va a incorporar a la mesa de tertulia pues un invitado muy interesante, un experto en robos de obras de arte, con el que vamos a hablar de qué narices ha pasado con el Louvre. Pausa y ha hecho. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Este 28 de octubre, el Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial sobre la tragedia de la Dana. Acompáñanos en directo y participa como público en una jornada en la que recordaremos a quienes fueron olvidados. Y al terminar, vive una cena en compañía de Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Reserva tu plaza llamando al 91-616-2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Radio Libertad, más cerca de ti. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hace un año, pues se produjo la tragedia de La Dana, donde murieron 229 personas. Todavía hay alguna persona desaparecida. Hace poco se ha encontrado el cadáver momificado de una de esas víctimas desaparecidas bajo una avalancha de barro. Llevamos un año y la justicia sigue sin dar respuestas, las ayudas siguen sin llegar a los afectados. Y sobre todo hay una sensación de abandono por parte de muchos de los que padecieron eso. Yo creo que por parte de muchas personas de la sociedad valenciana en general, que ven cómo se les ha maltratado desde el gobierno de la nación. El próximo 28 de octubre les invitamos a ustedes a acompañarnos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Pueden ustedes asistir como público, formar parte de esa denuncia colectiva y compartir con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa, pues aquellos de ustedes que quieran pueden disfrutar de una cena donde estaremos pues don Julio Ariza, don José Javier Esparza, yo mismo, y donde podremos pues encontrarnos, conversar, recordar juntos a quienes lo perdieron todo. Si quieren ustedes reservar su plaza, lo pueden hacer escaneando ahora el código QR que les aparece en pantalla, o bien llamando al 916162464, 916162464, o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Bueno, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia pues alguien a quien conozco desde hace ya mucho tiempo, don Jorge Llopis, que es director de la revista pecadosdelarte.com, es perito judicial y es una de las personas que más sabe en España sobre delitos contra el patrimonio, robo de obras de arte, etcétera. Vamos, es un personaje un poco novelesco, Jorge. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para venir al estudio. Buenos días, Luis. Por supuesto, le hemos traído a don Jorge para hablar de algo que ha llenado los titulares de todo el mundo: el robo de joyas en el Louvre. Bueno, ha sido espectacular, muy sonoro, ya se ha cobrado alguna víctima, la directora del Louvre, también el lema del Louvre, porque el lema publicitario del Louvre era hasta el momento "evádete en el Louvre", y entonces ahora lo han cambiado simplemente por Museo del Louvre, ¿no? Porque no queda muy bien lo del evádete después de un robo como este. Bueno, don Jorge, ¿qué ha pasado en el Louvre? Pues ha pasado que ha habido un robo importante, un robo que además son robos que se pueden dar en este tipo de museos universales. El Louvre es un museo universal, es decir, es un museo contenedor, ¿eh? Y bueno, pues aparte de pintura, pues también hay objetos artísticos, objetos históricos, objetos valiosos. Y una de las galerías, la Galería Polón, pues recoge desde 1887 las llamadas joyas de la corona francesa.
joyas que en un momento dado han pertenecido o estaban desde el Imperio Napoleónico hasta el último imperio, los 3 grandes periodos. Bueno, pues ha pasado que han entrado. Entraron el domingo a las 9:30 de la mañana y a las 9:37 salían los 3 ladrones sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de problema. Es decir, entonces, bueno, pues se han llevado una serie de piezas de valor incalculable que ya veremos que tampoco son tan de valor incalculable. Son unos 90 millones de euros, ¿no? Bueno, aquí entro también como perito tasador y tengo esta mañana hemos publicado un artículo sobre ese supuesto valor incalculable que hemos realizado en colaboración con una experta gemóloga. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, pues han desaparecido y al absurdo de po, que dicen los franceses, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Hay un cierto, en fin, choque para las personas que nos hemos acercado a esta noticia, porque en las películas, pues hombre, uno ve los robos donde sale Tom Cruise ahí colgando de un hilo y pasando por rayos láser, que no sé qué. Aquí llegan 3 tíos, ponen una grúa, se suben, rompen una ventana, entran, rompen una vitrina, trincan las joyas, salen por la escalera de la grúa y se van en 3 scooters. Claro, es que encima a las 9:30 de la mañana, un domingo en París, se puede imaginar que la fuga debió ser una delicia para ir haciendo veces por los Campos Elíseos. Claro, es que yo, o sea, no sé, es de aquellas cosas que... Pero sí, es que es así. Y es que la ficción, la realidad supera la ficción en ese sentido. Es decir, y es a la vez más cutre, ¿no? Porque mucho. Robo, el modus operandi, parece un poco cutre. A ver, es muy cutre. Es decir, a ver, lo que sí que hay que tener es, lógicamente, los arrestos para hacerlo. En ese sentido son profesionales. En ese sentido son profesionales y no hay que descartar, como en el 95% de los robos que se dan en museos, la participación interior. Es decir, esta semana, lógicamente, que ha habido alguien, es decir, esta semana, lógicamente, pues se han escuchado muchas cosas, ¿vale? Se han escuchado temas de seguridad. A mí la seguridad de los museos, muchas veces pregunto qué es seguridad, que hayan vigilantes, que haya más vigilantes para que no roben, o que haya más vigilantes para que no hayan imbéciles que manchen cuadros, por ejemplo, ¿eh? Eso también es seguridad. Se ha preguntado, se ha cuestionado si esto es una cuestión, al final, incluso la participación conspiranoica de algún gobierno que quiera desestabilizar. Yo tengo, desde luego, una humilde opinión, de lo que realmente puede ser esto. Lo que pasa es que no gusta. Le he leído un artículo en El Mundo Financiero donde usted menciona como posibilidad, no estoy seguro de si es lo que usted sostiene que ha pasado, que podríamos estar ante un artnapping, ante un secuestro de obras de arte. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué es el artnapping? El artnapping, pues eso es una modalidad de secuestro, pues de una modalidad de robo de arte, con la intención de negociar con él. Es decir, se puso en marcha ya hace unos 30, 40 años para eludir precisamente las investigaciones policiales. Inicialmente, además, se centraron en objetos como muy personales. Pongo el caso de un violín. Y es cierto, porque empezaron así, a robar violines a concertistas famosísimos, violines muy caros. Y bueno, la historia era, pues prácticamente 10 días antes del concierto te robo el violín. Y te exijo un rescate para devolvértelo. Y si no, no vas a volver a tocar tu violín. Claro, cuando estamos hablando a lo mejor de un Warner y cuando estamos hablando de un Hock, violines caros y que han dado fama al concertista, pues lógicamente la cosa... Claro, el afectado lo que quiere es recuperarlo porque sabe que la policía va a iniciar un proceso largo. Y muchas veces cuando están asegurados, pues hasta la propia compañía de seguros ha participado en ese pago del rescate. Es algo que no gusta a las autoridades, no gusta nada a las autoridades este tema. ¿Se producen muchos casos de esos? Se han producido. De hecho, la policía italiana ha negociado reducciones de condena con miembros de la camorra, de la camorra napolitana, de la mafia siciliana, reducciones de condena por la devolución de obras de arte. Es más, el arte tiene también, o los objetos valiosos tienen también ese elemento de intercambio, es decir,
te lo paso a ti, otra organización, te lo vendo y tú negocias también para lo tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver, vuelvo a repetir, es un tema que, insisto, es mi opinión. La experiencia se demostrará, veremos qué pasará. O sea, vamos a ver, pongamos posibilidades en la mesa. Puede ser una banda que actúe por su cuenta y que lo haya robado para, por ejemplo, pedir un rescate al propio Estado francés. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, claro. No. ¿Por qué? No, a cambio de dinero, no, porque es que no se va a dar, pero sí en un momento dado que sea una banda que haya sido, digamos, contratada por una organización criminal. Por ejemplo, tú secuestras las joyas y entonces dices que las devuelves a cambio de que se libere a mi capo que está en no sé qué celda de Marsella. O sea, claro, hay que ver cuánta gente de la mafia marsellesa tienen, de la Corsa, de la mafia rusa, de la bocro holandesa, de la albanesa. Una posibilidad sería eso, que estemos ante un secuestro para conseguir algo. Para alguna organización criminal. Otra posibilidad sería que simplemente sean ladrones que lo que quieren es la pasta. ¿Y entonces qué hacen con las joyas? ¿Las venden tal cual a un coleccionista? No se pueden. ¿O las desguazan? A ver, venderlo a un coleccionista, es uno de los temas que también ha sido muy recurrente, porque es muy fílmico, es muy novelesco, ¿no? Es decir, vamos a ver si aparece el Doctor No de James Bond, ¿no? Y soy el más malvado del mundo, y tengo joyas y tal. Vamos a ver, eso es una estupidez. O sea, hoy por hoy nadie quiere semejante morzongo en casa, porque no vas a hacer nada con esas joyas. En segundo lugar, venderlas. Hombre, aquí es donde volveríamos al principio. ¿De qué piezas estamos hablando? Tenga en cuenta que estamos hablando de piezas que han pasado 4 revoluciones. La de 1930, la de 1830, la de 1832, la de 1848 y la de 1870. Revueltas y revoluciones. En esas revueltas y revoluciones, lo primero que se saquea son los objetos valiosos. ¿Y qué se hace con los objetos valiosos? Lo primero que se hace es desmontarlos. O sea, es decir, hemos tenido oportunidad en algunos casos de que esas piezas hayan podido estar desmontadas 4 veces. Como perito tasador, le aseguro que he visto esto en joyas particulares. La coronita, la tiara de la abuela con 40 brillantes, vamos a empezar a valorarlas. Que no era cierto, que no era verdadera, que había... Sí, había... Directamente, a ver, partamos de la base. Sí, partamos de la base que además este tipo de joyas que utilizan este tipo de gemas tan grandes, tenemos que ponernos en contexto histórico. Son piezas de exhibición, por lo cual son espectaculares. Pero esas piedras ya en origen, hombre, no eran piezas de la calidad en cuanto a la calidad de diamantes que podrían tener hoy. Nosotros también hemos tenido estos. La corona inglesa no tiene un rubí, lo que tiene es una. No me acuerdo ahora, no me acuerdo cómo se llama. No es un rubí, es una piedra roja, pero no es un rubí. Y nosotros también nos ha pasado. ¡Ay, qué esmeralda! Y tal. Mire, pórgala debajo de un microscopio y verá lo que hay. Inclusiones, en fin, impurezas y demás. Entonces, un momento, lo que nos está diciendo es que en estas joyas, si resulta que se dedican a desmontar los diamantes, luego el precio que conseguirían sería muy bajo. A ver, para desmontar los diamantes, esos diamantes, lógicamente, ya estarán controlados. Es decir, y como hablábamos con esta compañera tasadora y perito, si vas a tallar, vas a tener una pérdida, ¿vale? Por lo cual estamos hablando de pérdidas de un 50 y de un 60% de su valor, en el caso de los brillantes. En el caso de las esmeraldas y de los zafiros, que encima son unos corindones muy, muy frágiles, es que se pueden desmenuzar como un azucarillo, porque son muy frágiles. Todo esto en el caso de que fuesen auténticas. Y a mí lo que me gustaría... ¿Podría no serlo? Claro, lo que pasa es que en el fondo, cuando todo esto se recupera, y esta sala, la Apollon, se crea en 1887 con mucho mérito por parte del gobierno francés, pues lógicamente se restauran para exhibición. Usted habrá visto en el Museo de Arqueología, por ejemplo, pues no sé, algún jarrón que le falta un trozo y lleva un trozo nuevo. Bueno, eso forma parte de los protocolos o de las nuevas convenciones museísticas de restauración. Indicar lo que está roto. Bueno, pues allí, ¿no? Y es la joya, se muestra la joya. Y se dice que fue hecha por el artesano tal. Meritorio. Para la reina tal. Meritorio. Y la piedra era no sé qué de tantos quilates. Bueno,
antes y ahora qué es. ¿Es un cristal? ¿Es una circonita? Yo desde luego no creo que el Louvre en 1887 se gastara millones de francos de la época en recuperar aquellos diamantes o aquellos zafiros o aquellas esmeraldas que podrían haber sido perfectamente saqueadas por los carbonarios o por la Comuna de París o cualquier sátrapa que funcionase por allí, porque además es que no había ese concepto de protección del patrimonio en aquel entonces. Con lo cual, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Con lo cual, evidentemente, si esto ha sido así, tanto el Museo del Louvre como probablemente el Ministerio de Cultura francés saben perfectamente la calidad de esas piezas o de esas joyas. Lógicamente, con lo cual, si saben que es muy probable, me voy a poner la hipótesis, imaginemos que realmente esas piezas son de muy baja, reconstituidas, porque son reconstituidas, es que pueden ser, claro que sí. Con lo cual, si ese valor que se presupone es bastante inferior al que realmente es, la hipótesis del secuestro varía de forma sustantiva. Cuidado, no te olvides que estamos hablando de piezas históricas. Históricas, sí, yo me refiero a que... E institucionales. Exactamente, que el valor que le estaríamos dando al secuestro no es tanto el valor monetario, sino el valor histórico. Porque, me dirás, porque 88 millones y no 1.500. Sí, es que eso a mí también me sorprendió cuando salió la cifra. A mí cuando me sorprendió la cifra, yo el artículo lo he titulado Se ha roto la magia, es decir, ya hemos roto, ahora ya sabemos lo que vale. Claro, es que todo es tasable. Todo es tasable, es decir, yo indico que hay como dos fases. Una primera, una fase técnica de evaluación, que es la que tenemos nosotros en arte, es decir, la pieza en sí, y luego el autor, y después a partir de ahí los elementos o valores añadidos. Desde luego esto al Louvre, daño, pues sí, le ha hecho, pero le aseguro que el Louvre va a vivir unos meses de la gloria, del morbo, de los visitantes que van a ir a la sala de Marras. Es decir, y vamos a tener un problema con los selfies idiotas, porque alguno va a... Sí, no, es que, don Luis, es que eso es un problema que tenemos con los selfie idiotas. Es decir, hay mucha gente que está haciendo barbaridades en los museos con los selfies. Es decir, nos cargamos una silla, nos cargamos una pieza, nos cargamos... hacernos la foto. Pues imagínese usted algún imbécil que se acerque a la vitrina número 2 o número 3 haciendo el idiota. Es que le puede caer la del pulpo. O sea, pero es que hay muchos selfie-idiota en ese sentido. Pero bueno, el Louvre va a vivir de esto muy bien. Como ha vivido muy bien el British Museum cada vez que se habla de los mármoles de Elgin o de los mármoles del Partenón. Cada vez que sale la noticia se incrementa el número de visitas por el morbo de ir a ver lo que hay. No lo creo que lo suelten nunca, pero van a vivir de esto. Bueno, una última pregunta, don Jorge. Si alguien pues quiere saber más sobre robo de arte, sobre tasación de obras de arte, ¿cómo puede localizarle usted? Bueno, nosotros la revista pecadosdelarte.com ya lleva pues 3 años funcionando, ya somos revista oficial, y bueno, nosotros realmente es la única revista actualmente dedicada a los delitos tipificados contra el arte y el patrimonio, es decir, todo lo que es destrucción de patrimonio, vandalismo contra el patrimonio, expolio, robo, falsificación, fraude, estafa y lógicamente tráfico ilícito. Los delitos tipificados internacionalmente y también por la UNESCO. Entonces, bueno, pues estaremos encantados, es decir, pecadosdelarte.com. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Qué es lo que les puede caer a las merluzas, por decirlo finamente, que entraron otro día en el Museo Naval y tiraron la pintura? Pues aquí les puede caer porque la restauración va a ser muchísimo más cara de lo que parece, porque también hemos publicado un artículo ahora en el cual tenemos la opinión tanto de un experto como de un pintor. En este caso el pintor es amigo, que es Augusto Ferrer Dalmau, y encima es especialista en este tipo de pinturas. Casi nadie. ¿Vale? Casi nadie. Es especialista en este tipo de pinturas. Entonces, bueno, pues se ha visto realmente que el ataque no ha sido tan inocuo, ¿vale? Bueno, y la restauración puede ser muy, 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 muy cara. Desde luego, Defensa se ha metido por en medio, y aparte de lo que ya está tipificado
por el Código Penal contra este tipo de acciones, que pueden ser de 2 a 3 años. También se está pidiendo daños morales, se están reclamando daños morales, y que por supuesto las zánganas estas, las ecofachas estas, porque son ecofascistas, porque esto es actuar. Sí, totalmente. Nosotros les llamamos ya ecofascistas, no tenemos ningún problema. Esta actuación de imposición, pues puede acarrear, se puede incluso solicitar que paguen ellas la restauración. Bueno, es que se debería de solicitar. Por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que todo esto, Ángeles, pasa porque tenemos un sistema penal que parece que sí, pero que no. Es decir, hasta que no se cumplan estrictamente condenas, hasta que en un momento dado no empiezan a haber condenas serias, pues vamos a seguir sufriendo esto, es decir, y podemos sufrirlo. Lo que pasa es que los gobiernos, y no solamente el español, sino todos los del mundo, porque en los últimos años hemos tenido aproximadamente unos 40 y pico ataques en museos de primer orden, más los ataques que se sufrieron en Estados Unidos en plena efervescencia woke contra, por ejemplo, monumentos españoles de Colón, Jefferson y demás, pues bueno, hasta que en un momento dado no haya una actuación y que ese poder político no sea melifluo y tenga miedo a la opinión pública, deje de tener miedo a la opinión pública por actuar, por defender el patrimonio, que es de usted, es mío, es de mis hijos, de mis nietos, algún día si los tengo, es de ellos, y no de un gobierno. Vamos mal. Pues muchísimas gracias, don Jorge, por dedicarnos este tiempo. Llegamos a la opinión de los oyentes. Pero antes, pues despido a don Jorge. Bueno, no, quédese usted, también participa en la opinión de los oyentes, hombre. Es que además es un tema muy interesante, don Luis. La pregunta que hoy lanzábamos era de hondo calado. Atención, porque es: ¿qué cree usted que necesita España en estos precisos momentos para hacer frente a los problemas que tiene planteados? 4 opciones. La primera, necesita continuidad y estabilidad. La segunda, necesita reformas puntuales. La tercera, necesita un cambio de gobierno. Y la cuarta, la más radical, necesita un giro de 180 grados. Esas son las 4 opciones que votarían ponemos encima de la nuestros mesa. tertulianos. Si quiere decir esta última, que no basta con un cambio de gobierno, sino que hay que retomar el crucero, es la D, ¿no? Un giro de 180 grados. Nuestro problema no es un gobierno, ni es no son cosas puntuales, es una cosa muy general, desde luego. He votado a través de internet, claro. Y yo también he puesto la del giro de 180 grados, pero añado un lanzallamas. A usted como invitado no le pido. Pues se meten con la motosierra, pero bueno. Bueno, un ariete. Seré invitado, también soy ciudadano, ¿eh? Bueno, pero ¿qué votaría usted? Yo, ¿qué votaría? Por favor, repítame las opciones, porque es que me han parecido muy interesantes. Continuidad y estabilidad, reformas puntuales, un cambio de gobierno o un giro de 180 grados. No, yo voy por el giro. Un giro de 180 grados. No, más que nada porque es que además es que yo tampoco creo que sea suficiente. Claro, es que tampoco, claro. O sea, usted es de giro y lanzallamas, como doña Ángel. No, de giro y lanzallamas no, sino de giro. Pero de un giro, sí, claro, quizás así es como tú bien apuntas, de exorcismo, es decir, tenemos que recuperar, que la ciudadanía tiene que recuperar la confianza en el sistema. La ciudadanía tiene que recuperar, el Estado tiene que recuperar los valores que se han perdido. Y ya está, es decir, es que es muy sencillo. Es decir, el problema es que como siempre, veremos hasta dónde llegan, pero las reformas de calado que se tienen que hacer en ese sentido son importantísimas. Si no, estaremos igual dentro de 4 años más, 8 años más. Ahora pongo, ahora quito, ahora hago, ahora deshago. No lo sé. Y desde luego como... ¿Qué dice la audiencia, doña Carmen? Pues don Luis, lo primero de todo, tengo que decir que a través de YouTube hemos tenido alguna incidencia técnica, y es que nos pasa algunas veces que no aparece, por ejemplo, la encuesta publicada en las publicaciones. Entonces hemos tenido un poco de lío a la hora de contar los resultados. Pero, por ejemplo, en Twitter hay una cosa que me parece bastante significativa. Hay una opción que no la ha votado nadie, tiene un 0% de los apoyos. Nunca lo puedo creer. Las reformas puntuales. Claro. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que quizás esas reformas... No recuerdo que nos hubiera pasado nunca que una opción tuviera un 0%. ¿No? Alguna vez, pero sobre todo cuando son de esas respuestas que usted pone... No se lo van a creer, pero hubo un tiempo que llamarse a uno mismo reformista estaba bien visto. Bueno, un 0% la de reformas puntuales. Voy a empezar de menos a más. Hay un 1% que apuesta por la continuidad y estabilidad. Creo que es Begoña Gómez y Pedro Sánchez votando a la vez en esta opción. El 23% apuesta por un cambio
cambio de gobierno y fíjese usted, con una abrumadora mayoría, un 76% de los encuestados apuesta por ese giro de 180 grados. Tenemos que cambiar a una dirección completamente opuesta. Voy con comentarios como por ejemplo este de Francisco Simal, que dice que hay que desmontarlo todo, empezando por la Constitución para que no sea tan ambigua, ley electoral, autonomías, el poder del jefe del Estado. Pero de nada serviría esto sin la separación real de poderes, además de que haya personas con honor y que busquen lo mejor para España al mando y no para ellos, que esto pasa en muchas ocasiones. Hay una cuestión de valores, Jorge lo dice. Y hay una cuestión de cifras. De un asalto sistemático a las instituciones por parte de la política. Entonces, instituciones que son, yo creo que fundamentales, o sea, un asalto a la corona, un asalto a la judicatura, un asalto a la cultura. Es decir, yo esta mañana estaba leyendo que el ministro que tenemos de Cultura, que es fantástico, porque más allá de pedir, en fin, en Bruselas, pues algo tan importante como que ya las ocas no fuesen torturadas para que el foie. Entonces, claro, ya con un tipo que nos plantea estas cosas, que no sé por qué, además, que ha sido por cuota, pero cuota muy mala, meterlo donde lo han metido, que ahora este tipo en un momento dado sea capaz de cuestionar, porque se cree que puede cuestionar un ministro, un gobierno, algo que es inalterable, que es el patrimonio. Bueno, ¿está usted hablando del señor Urtasun? D'Arnest. D'Arnest, que lo conocemos muy bien, y es... Era gracioso porque antes un ministro de Cultura no creaba daños. Mi profesor de Constitucional decía, yo quiero ser ministro de Cultura porque en lo que consiste es en acompañar a la reina a los conciertos. Así es. Tenemos un problema, y es que la cultura, desde que los franceses nos dieron la lección de que debía ser la herramienta de propaganda del Estado, bueno, está ahí. Lo que no puede ser la cultura, la propaganda del Estado, bien, pues cambiará cada 4 años, cada tal, bueno, no sé. Pero no me quite usted el patrimonio, leche. Pero el patrimonio no me lo toque, leches. 2 comentarios muy rápidos de Monolocus, que dice que en realidad ni siquiera un giro. España necesita salir del laberinto por arriba. Giros llevamos dando desde hace ya demasiado tiempo y siempre acabamos en el mismo sitio. Y Cuchitura dice que el cambio urge, pero los votantes se dividen entre fieles al PP-PSOE, aunque le roben, y asustados por lo que llaman la extrema derecha, que les venden diferentes medios de comunicación. Así que, señores, como nos dice este oyente, aquí así no hay quien avance. Hay una cifra mágica, se llama 210, que son los diputados necesarios para acometer esos cambios. Se ha de conseguir sumarlos. Ya creo que se conseguirá, hombre. Lo que la esperanza es lo último que se pierde. Somos optimistas, bueno, en el fondo. Gracias, doña Ángeles. Gracias, don Asís. Gracias, doña Carmen. Placer, ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que se pregunta, ¿en España hay surrealistas? Buenos días, don Paco. Mis saludos más afectuosos, don Luis del Pino. Gracias. Para distraer la atención sobre sus mentiras, sobre los casos de corrupción, los casos incluso de corrupción presuntamente de la familia de él, del presidente Sánchez, pues ahora nos quiere poner a investigar y borrar símbolos de una de las mejores etapas de España, de cuando Franco gobernaba y en España había paz, unidad, y hasta el presidente de Estados Unidos, como fue en su día, Eisenhower, nos visitaba. Sin embargo, ahora se levantan estatuas a los asesinos y genocidas. Hay un pueblo cerca de La Coruña que se llama Oleiros. Oleiros es un municipio de casi 39.000 habitantes. Es el pueblo más rico de Galicia. Pues bien, a su alcalde Ángel García Seoane, en 2008, se le ocurrió elevar una estatua nada más y nada menos que al sinvergüenza, asesino de homosexuales, genocida, sádico, vamos, al criminal Ernesto Che Guevara. El alcalde, tal como lo pensó, lo hizo y le encargó al escultor cubano Juan Quintanilla la estatua de hierro y bronce que está a la entrada del pueblo. Este alcalde comunista pagó 180.000 euros al escultor, que levantó una mole de 8 metros de altura con el rostro del Che Guevara. Es una obra basada en la conocida foto de Alberto Korda, pero no queda ahí la cosa. A una avenida le puso el nombre de Che Guevara y a otra avenida
Simón Bolívar. Simón Bolívar, un hombre enemigo de España que, apoyado por Inglaterra, luchó contra nuestras provincias. Y por si fuera poco, a otra avenida de Oleiros le puso el nombre de Karl Marx. ¿Por qué esos nombres a personas tan alejadas de nuestra cultura? Seguro que a Sánchez le encanta. Los socialistas son incapaces de crear patria, de crear nada, pero de alabar a criminales y de destruir son capaces, y además se les da de maravilla. ¿Este gobierno es o no es surrealista? Recuerden, lo peor de Sánchez está por llegar. El lunes, más y mejor. Punto final.